Hola mentes curiosas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les quiero contar cuáles son las aplicaciones o sitios web que más estoy usando para mis clases. La idea de este video es contarles brevemente en qué consiste cada una de estas aplicaciones y explicarles específicamente cómo es que yo las estoy usando. Una aclaración antes de continuar. El orden en que les voy a ir presentando todas estas herramientas va a ser de las que más uso y que son centrales a las más periféricas. Bueno, el primer puesto en realidad está compuesto por un combo de aplicaciones que son Google Classroom, Google Meet y Google Calendar. Ya van a ver por qué, pero sobre todo por cómo se relacionan estas herramientas entre sí. Google Classroom supongo que debe ser de las más conocidas, pero dada la importancia que tiene para mi flujo de trabajo, yo quería incluirla porque sería muy hipócrita si no la mencionara. Como deben saber, Google Classroom forma parte de la G Suite for Education y es un servicio web que lo que pretende es lograr que se use cada vez menos papel en el aula. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que uno puede comunicarse con sus alumnos a través del tablón, puede asignarles tareas, los alumnos pueden entregar las tareas a través de Google Classroom, uno las puede calificar, se pueden crear rúbricas y calificar con rúbrica. También todo el material, por ejemplo, yo subo los apuntes teóricos, los libros que vamos a leer, todo lo subo en PDF o incluso videos, o sea, cualquier cosa se puede subir ahí y los alumnos tienen ahí todas las herramientas que necesitan para la materia. Esta es una plataforma que yo ya venía sacándole mucho provecho desde antes de que pasara todo este suceso del coronavirus. Lógicamente, en ese momento, este servicio era más que nada un complemento de las clases presenciales. Dada la situación en la que estamos, ahora pasó a convertirse en el pilar fundamental de mis clases. Otra utilidad de trabajar con todas las herramientas de la G Suite, por ejemplo en este caso Google Classroom, es que todo este material que yo subo al Classroom o las tareas que los alumnos me mandan a mí, todo queda guardado en distintas carpetas, en realidad en una carpeta de Google Drive. Entonces está buenísimo porque tienen los documentos ahí y no es que se pierden, digamos, si uno es descuidado y no descargó algo. Ahí está Cleopatra. Hola Cleopatra. Hola mami. Linda. Bueno. La segunda herramienta de la que les quiero hablar es Google Meet, que es un servicio de videoconferencias y que era pago en un principio, pero en abril del 2020, dadas las circunstancias, Google decidió ofrecerlo de manera gratuita y ahora ya declaró que se va a quedar de esa forma indefinidamente. Ustedes se preguntarán por qué uso Meet en lugar de usar Zoom, que es una plataforma similar. Bueno, básicamente por la integración que tiene con las demás herramientas de la G Suite. ¿Eso qué quiere decir? En los fines prácticos, quiere decir que dado que mis alumnos tienen todos un mail institucional de Gmail, por ejemplo, yo puedo ir a Google Calendar en mis horarios de clase, agendar todas las reuniones para mis horas de clase. Con un solo clic selecciono el grupo que sería todo el curso al que le tengo que dar esa clase, lo selecciono, los invito, puedo ponerle alguna descripción, alguna información más si fuera necesario, pongo enviar y automáticamente se agenda eso que yo estoy guardando en el Google Calendar en los Google Calendars de todos mis alumnos. Y eso hace que, por ejemplo, 10 minutos antes de la clase, a ellos les llega una notificación, ya sea al celular o sea la computadora, pero sobre todo el celular, que es algo que tienen todo el tiempo y que es lo que mayormente utilizan para conectarse, diciéndoles, bueno, ahora tenés clase de lengua, en 10 minutos tenés clase de lengua. Además de que, bueno, por mail les llega una invitación y ellos pueden ya decirme si van a venir o no van a venir o lo que fuera. Asimismo, si uno quiere, desde Google Classroom se genera un enlace único que sería propio de ese Classroom que uno puede utilizar para las reuniones de Meet, pero yo en particular no lo utilizo, pero también por ese lado se puede. Por último, no me voy a detener demasiado, pero está Google Calendar que me permite organizar todas las clases y además, otra cosa que no mencioné es que también Google Classroom funciona relacionado con Google Calendar. ¿Por qué? Porque si yo les asigno una tarea y le pongo una fecha de entrega determinada para esa tarea, eso se agenda directamente en el Google Calendar de ellos y en el mío, también para tener registro.
Entonces es genial para ayudarlos a organizarse. Lógicamente después depende de cada chico cómo se organiza, pero por lo menos en principio me parece una gran ayuda. Ahora sí, pasamos a Google Jamboard. Google Jamboard también forma parte de la G Suite for Education y es una pizarra digital. Es importante no confundirla con Google Slides, porque a simple vista, si uno entra, parecen bastante similares. Pero una de las cosas principales que no se puede hacer con Jamboard es, por ejemplo, insertar texto tipeado. O sea, sí se puede hacer, pero solo bajo la forma de sticky notes o post-its que uno pone en pantalla y puede escribir dentro de ese post-it, que sería como un cuadradito de color. Es decir, que no podemos insertar un cuadro de texto y ubicarlo como haríamos con Google Slides, donde nosotros queremos, y cambiarle la letra o manejar las opciones de formato, porque no está pensado para eso. Otra cuestión es que si bien pueden usar Google Jamboard desde una computadora común y silvestre sin problemas, y por ejemplo la idea es insertar imágenes, por ejemplo imágenes de las partes de las plantas, y después ir marcando, o sea, ahí tendrían que trabajar con el mouse e ir marcando, identificando las distintas partes. Eso se puede hacer perfectamente, pero la realidad es que el mayor provecho de Jamboard se lo van a sacar sobre todo si tienen algún dispositivo compatible con algún stylus digital o los lapicitos digitales que vienen con algunos dispositivos. Por ejemplo, pueden tener una tableta gráfica y se la conectan a la computadora, pueden tener una computadora de esas que son 2 en 1 y que justo tenga el lapicito también, o una tablet que venga con ese lapicito que sea compatible. En mi caso yo tengo un iPad con un Apple Pencil, entonces eso cambia todo, porque puedo estar escribiendo a mano como si fuera el pizarrón de mi aula. Entonces lo que yo hago es preparar las determinadas lecciones, si necesito imágenes o si necesito fragmentos de textos, por ejemplo. Lo que hago es sacar una captura de pantalla, si el texto lo tengo en PDF, saco la captura de pantalla, ajusto para que sea el tamaño del texto y lo inserto en uno de los marcos. Bueno, y lo dejo ahí para después trabajar en clase e ir marcando las cosas que mis alumnos me digan a lo largo de la clase. O también inserto cuadros y los voy completando en vivo. Eso lo hago compartiendo pantalla. Y una vez que terminé de desarrollar ese tema en los encuentros virtuales, simplemente esa Jam la descargo como PDF y se lo subo al Classroom a mis alumnos, y ellos es como si tuvieran una foto del pizarrón, que es lo que siempre sueñan hacer, pero con con mucha mejor definición. También se puede trabajar de forma colaborativa, es decir, compartirles esa Jam a sus alumnos y que ellos puedan agregar elementos y editar todo. Pero yo no trabajo de esa manera, me resultó más de la otra. Y no se imaginan, lo agradecida que estoy, sobre todo cuando estoy dando clases de cuestiones más gramaticales, como clases de palabras o análisis sintáctico. Es un golazo tener eso. Ahora les voy a hablar de Lucidchart. Si ustedes son unos locos de los esquemas como yo y andan haciendo esquemas de todo lo que pueden por la vida, entonces esto es para ustedes. Porque justamente Lucidchart es una herramienta que está pensada para poder ayudarnos a hacer distintos tipos de diagramas. Y lo que tiene de punto a favor, o que me parece el punto más fuerte de Lucidchart, es que su interfaz es muy amigable para el usuario. Justamente es lo que hizo que yo dejara de usar otra aplicación similar, que es Draw.io. Pero se las voy a, todo lo que vaya mencionando va a estar en la descripción por si ustedes quieren ir a chusmearlo, así que también les voy a dejar Draw.io porque por ahí se adapta más a sus necesidades. Pero bueno, más allá de eso, después es lo mismo, las dos ofrecen plantillas que podemos usar o podemos crear diagramas de cero. Las dos se sincronizan con el Drive, aunque tengan en cuenta esta parte porque Lucidchart tiene esta opción como medio escondida. No es que automáticamente se va a sincronizar con el Drive, sino que van a tener que ir ustedes a las opciones de configuración de su cuenta con la que se hayan logueado a Lucidchart, y entonces ahí la pueden sincronizar con Drive o con Microsoft o con Slack también. En cambio, en Draw.io, ni bien ustedes ingresan, les va a pedir que ya la sincronicen o la asocien con su Drive o con otras opciones, como por ejemplo GitHub.
Bueno, si pensaban que ya se me habían terminado las herramientas de la G Suite, lamento decirles que no. Yo soy una chica Google y les traigo una más, que es Google Forms. Esta en particular está orientada a la administración de encuestas. Sin embargo, ya me deben haber visto, y si no, mejor que vayan y lo hagan, porque me voy a enojar, que yo lo usé para configurar un candado digital para mi escape room virtual. También les conté cómo podían usar las expresiones regulares para controlar cierto tipo, para validar en realidad cierto tipo de respuestas. Así que yo les sugiero que vayan por esos lados. Pero bueno, en el día a día de mi tarea cotidiana, yo lo uso principalmente con su función de armar cuestionarios. Esta función, aunque no lo crean, para mí es genial porque por un lado me ahorra todo el tiempo de corrección y por el otro me ofrece una herramienta para el monitoreo de mis alumnos y del desempeño de mis alumnos que me parece sumamente valiosa. Lo que yo hago es lo siguiente: elaboro para el momento en que se terminó ese tema una serie de preguntas que sean cosas básicas, o sea, cosas súper claves que yo necesito que hayan quedado claras o necesito saber si no es así. Entonces, armo el cuestionario con verdadero o falso, o les doy varias opciones para que ellos elijan y les asigno un puntaje. Entonces, primero, la corrección automática y la posibilidad de importar las calificaciones con un solo clic a Google Classroom y que mis alumnos sepan ya más o menos qué se sacaron, a pesar de que en este momento no vaya a poner en ningún lado la nota numérica, sigue siendo algo sumamente importante para que mis alumnos sepan si ese tema lo necesitan repasar o si está bastante bien y pueden seguir avanzando. Asimismo, como creadores del formulario, ustedes van a tener acceso a la sección de respuestas, que no solo le va a decir cuántos respondieron, qué se sacaron, sino que, por ejemplo, les va a dar información del estilo, bueno, la pregunta que más se equivocaron fue esta. Y después, pregunta por pregunta, les va a armar todo un grafiquito donde les va a decir, bueno, tenés este porcentaje de preguntas, o sea, de respuestas correctas y este de respuestas incorrectas. Entonces también nosotros ya de un vistazo podemos saber qué fue cuál fue el concepto que más costó, cuál no. Sin embargo, lógicamente yo no lo dejo así el formulario y que solamente sepan, bueno, esta respuesta está mal y esta está bien, sino que mi idea es siempre hacerlo en clase y una vez que tengo una cantidad de respuestas considerables, lo empezamos a revisar en clase. Además, si ustedes tienen como ese problema o ese miedo de que sus alumnos se copien, lógicamente no es que lo vamos a poder evitar, pero bueno, tienen la opción, por ejemplo, de poner las preguntas en orden aleatorio y también de poner, en el caso de que tengan respuestas de selección múltiple, poner en orden aleatorio las respuestas, las opciones en realidad. Entonces ya eso se los dificulta un poquito más. Yo lo uso por las dudas. Pero antes de seguir voy a tomar en mi mate galleta, ruido de mate. Por último, pero no menos importante, les quiero hablar de Canva. Canva es un sitio web que ofrece herramientas de diseño súper fáciles de usar para el común de los mortales. Es decir, que no tenemos que tener ningún conocimiento de diseño gráfico ni de nada que se le parezca para obtener resultados que, no vamos a menospreciar el trabajo de los diseñadores gráficos, pero parecen profesionales. Lo mejor de todo es que es gratuito, o sea, es increíble y yo todavía no puedo entender cómo la versión gratuita ofrece tantas cosas. O sea, porque tienen plantillas, o sea, ustedes entran a Canva y van a encontrar un montón de plantillas para distintos tipos, o sea, o distintos formatos de diseño. Desde encabezado de Google Classroom, incluso hay actividades educativas, van a tener que adaptarlas y que editarlas, pero hay. Pueden hacer intros de YouTube, pueden hacer historias de Instagram, pueden hacer cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que tengan que diseñar, lo van a encontrar ahí. Todos los elementos se pueden personalizar, le pueden cambiar el color, el tamaño, agregarle más cosas, tienen stickers, tienen un montón de iconos. Y si no lo encuentran ahí, lo pueden ir a buscar a Google, lo importan, o sea, lo suben a Canva y lo insertan en su diseño, o sea, pueden hacer cualquier cosa. Es maravilloso. Y además todo lo que ustedes vayan diseñando va a quedar guardado dentro de Canva. Bueno, y van a ver que si se ponen a probarlo un ratito y a jugar un poco con todas las opciones que les ofrece, van a poder hacer que sus actividades o las tareas que les presentan a sus alumnos sean mucho más atractivas y llamativas para ellos.
Por ejemplo, en mis últimas ocurrencias estuvo presentarle las consignas de una tarea a mis alumnos como si fuera una receta de cocina. Y lo sorprendí, así que me siento muy orgullosa de ello. Así que ustedes también vayan y sean creativos. Y bueno, estas son las aplicaciones que yo más uso en mis clases y que quería compartirles. Espero que alguna cosa nueva hayan descubierto y haber despertado el bichito de la curiosidad en ustedes para que se animen a probar otras cosas. Desde ya, muchas gracias por ver el video y si les gustó, les agradecería un montón que lo compartieran. Pregunta del día que nos quedó pendiente. ¿Ustedes qué otras aplicaciones usan en sus clases? O sea, ¿cuáles son sus favoritas? Cuéntenme en los comentarios que yo después los voy a estar leyendo. Y todavía no te vayas porque queda más. Si querés ver más videos, podés hacer clic por acá. O si no, suscríbete a mi canal, déjame comentarios, poneme un me gusta y nos vemos en el próximo video.